Bienvenidos a Día B. El programa esta noche está verdaderamente intenso y se los advierto porque empezamos con una nota que es muy difícil de procesar. El material al que ha accedido Angélica Villegas, esta semana es inenarrable, es irreproducible, porque es un material literalmente monstruoso, es nauseabundo, es perverso, es la grabación que un padre realiza violando él a su hija mayor, delante de la hermana menor que más adelante, años más adelante, también se convertiría en víctima de este hombre, que termina embarazándola y obligándola a abortar, según la denuncia fiscal. Así de monstruoso y así de tremendo. Estamos hablando de un depredador sexual que habría actuado con absoluta impunidad, abusando de sus tres hijas, porque hasta la menor la habría sometido a tocamientos indebidos, y también porque las hermanas de este hombre también han denunciado, al conocer todo esto, que sus sobrinas también habrían sido sometidas a tocamientos indebidos por este hombre, que actuaba con absoluta impunidad, bajo el mismo techo en el que convivía con la esposa y madre de estas niñas, a la que le han quitado la tutela de una de ellas por su comportamiento, por decirlo menos, poco empático con la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las niñas y que, según la hermana mayor, no ignoraba. Ella fue la primera víctima de este sujeto y ahora está peleando por la tutela de su hermana menor, la más pequeña. Y fue la primera en denunciarlo y obtuvo 3 respuestas insólitas. La primera de su madre. Su madre, que cuando ella le dice, mi papá me ha violado, mi papá me ha hecho esto, le dice mentirosa, y luego le dice, oye, ¿sabes qué? Piensa en la manutención y en los estudios de tu hija. La segunda respuesta insólita es del propio padre. Lo van a escuchar esta noche, que le dice, intentando justificar en un pensamiento absolutamente retorcido, es que yo nunca te vi como una hija, sino que te vi como una mujer. Y la tercera de la fiscalía que decide, ante esa primera denuncia, dejarlo con libertad, con comparecencia restringida, en libertad, para seguir actuando de este modo, como un monstruo, como un depredador sexual. No se entiende. Entonces, ¿cómo procesamos tanta monstruosidad? ¿Cómo? Angélica Villegas. El chat de una cuenta fantasma en Facebook pone en evidencia, a través de aberrantes mensajes, un secreto guardado por años en Cajamarca, develando fotos y videos de un padre denunciado de abusar sexualmente de sus 2 hijas menores de edad en presencia de su pequeña de 3 años, grabando cada momento de su peor pecado para chantajearlas, según el testimonio. Pero además, una de ellas lo señala de embarazarla y obligarla a abortar. Cuando estaba abusando de mí, decía, quédate quieta, y comenzaba a sacar su celular y me grababa. Yo le decía que no grabe, y abusaba de mí. Enterarme de que él abusaba de mi hermana es lo que más me duele. Ellas no serán las únicas víctimas en una llamada donde un padre confiesa el peor de los delitos. Yo simplemente he dicho que tú me vas a denunciar, y así que yo estoy listo para irme a la cárcel, Santos. Puedes hacer tu denuncia cuando quieras. Enemigo en casa, terror y separación familiar. Mayo 2020, San Ignacio de Cajamarca. Con el rostro entre sombras, Elí, el patriarca de la familia, graba regocijado su mesa repleta de familiares en el Día de las Madres, captando a una esposa que se muestra abnegada, atendiendo a 5 de sus 6 hijos. 2 de ellos son sus pequeñas de 14 y 8. Pero en esta mesa, las risas de ellas no son tan espontáneas como para llamarle una familia armoniosa. Y por eso, en un momento tan especial, está ausente la hija mayor, quien hoy tiene 20. Yo desde pequeña le he tenido miedo a mi papá. Cuando a veces regresaba de su trabajo, a veces regresaba molesto, a veces también se desquitaba con nosotros. Una vez me acuerdo que mi mamá me levanta a las 6 de la mañana y me dice, anda, velo, despierta a tu papá, que venga a desayunar. Y yo me fui y lo levanté, y en una de esas sube y me pegó, pues no, me jaló de los pelos, me pateó.
El rostro de su padre Elí no será mostrado del todo por reserva a la identidad de sus hijas, hoy convertidas en sus presuntas víctimas. Pero la mayor nos contaba que cada sábado de su vida, llegados los 14, sería el peor recuerdo de su adolescencia, cuando su madre salía a trabajar y quedaba en casa sola con su papá. En ese entonces, cuando yo tenía 14 años, él empezó a hacerme tocamientos, todo mi cuerpo. Le decía que no quería, que no, porque un padre no se le hace eso a una hija. Y él me decía que no, que todo va a estar bien, que solo es por un ratito, que lo que él me está haciendo, que no le cuente a nadie, que me calle. La hija mayor de este hombre nos decía que en ese entonces manejaba los términos sobre sexualidad y tenía plena conciencia de que si alguien la invadía era porque se trataba de una violación. Peor aún, cuando eso era protagonizado por su padre, refiere, algo que le ocultó a su madre por miedo a que ella no le creyera, y entonces comenzarían los abusos sexuales desde los 14 hasta los 17. ¿Podrías precisarnos en qué áreas de la vivienda tu padre abusaba sexualmente de ti? Fue en el cuarto, o sea, nosotros dormíamos en un solo cuarto y él se pasaba a mi cama. En ese entonces yo dormía con mi hermana y me tocaba y después comenzaba a abusar de mí. Yo le decía no, que no quiero y él me decía que sí, solo va a ser un ratito, y cuando yo trataba de sacarlo su mano, se molestaba y me decía cállate, porque si no te voy a pegar. En tu narración has señalado que estos abusos ocurrían en la misma área donde estaba tu madre. ¿Ella nunca se percató de esta situación? No, también me parecía también extraño que no se dé cuenta. Transcurría el tiempo y recuerda que cuando ya tenía 17, su padre buscó las más aberrantes vías para abusar sexualmente de ella, delante de su hermana menor de apenas 3 en ese momento, empleando la excusa de llevarlas de viaje a otros rincones del país, dejando registrado cada terrible episodio. Él cuando estaba abusando de mí decía quédate quieta, y comenzaba a sacar su celular y me grababa. Yo le decía que no grabe. Sí, me dice, solo va a ser para mí y solo yo los voy a tener. Me grababa y me tomaba fotos a la mala, cuando yo no quería. Hemos tenido acceso a un material irreproducible de fotos y videos, donde efectivamente, según lo que tú has señalado ante las autoridades, tu hermana menor, de apenas 3 años para aquella época, presencia el delito. Yo le decía, no lo haga porque mi hermana está viendo, le digo. No, me decía, ella no sabe de eso, no se va a dar cuenta, me decía. El contenido de las fotografías donde su padre abusaba de ella en presencia de su hermana menor no será reproducido por lo indignante de su contenido, al igual que los videos que según ella su progenitor usó para chantajearla, material que recibió hace poco desde una cuenta falsa de Facebook que presume pertenece a él y que obtuvo años después de denunciarlo 2 veces y huir de su propia casa. Antes de hacer esta denuncia, ¿le contaste a tu mamá lo que efectivamente había ocurrido con tu padre? Ella me dijo que era mentira lo que yo estaba diciendo, que lo que pasa en esta casa, que no diga a nadie, que no cuente a nadie. Y después me decía, piensa por tus hermanos, porque no les falte estudio, piensa por la comida, para que a ellos no les falte eso. Papá me pidió para hablar solo los 2, sin que nadie esté. En realidad me dijo, hija, yo nunca te he visto como una hija, me dijo, yo siempre te he visto como mujer. Sin tener acceso hasta el día de hoy a un examen médico legista, la hija mayor del denunciado, quien hoy tiene 20, señala que su padre quedó en libertad para aquel momento bajo comparecencia y ella se ha visto obligada a recopilar más pruebas para demostrar su culpabilidad, como esta conversación que sostiene con él, donde no niega su delito. ¿Sí? Hola papá, es que te puedo decir papá. Si vamos a empezar así, bueno, pues sí, que yo no sé. ¿Por qué les he dicho a mis hermanos que yo lo voy a denunciar porque usted me ha agredido? Es que me preguntan, pues hijo, yo no lo voy a callar. ¿Y seguro que es por eso que lo voy a denunciar? No. ¿Y entonces? No, yo simplemente he dicho que tú me vas a denunciar y así que yo estoy listo para irme a la cárcel, Santos. Puedes hacer tu denuncia cuando quieras. Yo ya aquí conversé con mi mamá, ahora converso con tu mamá. Si eso a ti te va a hacer feliz, hazlo, morazlo. Claro que lo voy a hacer, no voy a quedar así. Tenlo por seguro, hija, yo no me voy a correr. Es que yo no me voy a quedar así tampoco por lo que usted me ha hecho, yo así no puedo seguir. Bueno, pues hija,
cuénteles, ¿por qué lo voy a denunciar entonces? Miren, la otra vez que la llamé, que le dije que sí, que no me había hecho daño, que me había violado, lo negó todito, o lo va a negar. No, hija, yo no estoy para negar nada, ni para afirmar nada tampoco. Cuando ella pensó que esa pesadilla familiar terminaría con su huida de casa, se enteró a través de una prima paterna que visitó la vivienda de su progenitor que éste abusaba de su segunda hija desde que ésta tenía 13 años, como se concluyó después en exámenes médicos legistas y la narración de la menor ante psicólogos de la fiscalía, teniendo las peores consecuencias. Como ve que está embarazada, la lleva pues a Jaén a hacer el aborto. Dice que cuando llegó a esa clínica le dieron una pastilla que lo ponga debajo de la lengua hasta que se deshazca, y después le inyectaron, y dice que cuando la inyectaron se quedó dormida y al despertar siente un dolor en el vientre, que va al baño y ve que baja algo de su vagina, y en ese entonces dice que la llama a mi mamá y la revisa, pues no, y que le dice que es así cuando una recién da luz. Tu mamá presuntamente sabía que tu hermana estaba embarazada. ¿Le preguntó de quién era ese hijo? Sí, así es, sabía. Mamá, al saber de repente que está embarazada, nunca le dice de quién, no le preguntó de quién es o con quién ha estado, no, tampoco no le preguntó eso, nada de eso. Se hacía la que no sabía nada. Si nos resultaba inconcebible digerir el hecho de que un padre abusara sexualmente de sus dos hijas, desencadenando embarazo y aborto, peor sería conocer que una de ellas reveló ante Fiscalía que también su hermana menor de apenas 4 era tocada indebidamente por su padre, la misma que presenciaba los primeros abusos, por lo que este hombre fue enviado a 7 meses de prisión preventiva, solo por haber ultrajado a su hija de 14, quien pasó a custodia de su hermana, ya que califican de extraño el comportamiento poco empático que ha tenido la madre de ellas al respecto, por lo que decidimos contactarla. ¿Qué opina usted de la denuncia que hacen 2 de sus hijas, quienes señalan que su padre abusó sexualmente de ellas? Señorita, la verdad que yo no opino nada porque, señorita, la verdad que no he visto nada, no hay nada, no estoy ni a contra de ella, ni a contra de él, de nadie. Existe un examen médico legista y además hay una entrevista en Cámara Gesell donde su hija de ahora 15 señala que su padre no solamente la deja embarazada, sino que la obliga a abortar. ¿No cree usted entonces en esto? Yo sí le entiendo ahí en esa parte que se les cría a los hijos, diga, pero más allá de lo que ellos dicen, yo he estado pendientes con ella. En la noche, señorita, yo ya paraba toda la noche con ella. Pero precisamente lo que señala su hija mayor, por ejemplo, es que estos primeros abusos ocurrían en un área donde estaban todos ustedes. Entonces, ¿usted como madre nunca se percató de nada extraño? No, señorita, yo la verdad que, bueno, para mí no ha habido ninguna sospecha. De hecho, hay documentos donde no solo se confirmaría la denuncia de la segunda de sus hijas, sino que por esa razón su esposo está detenido y a usted le han quitado la custodia de su hija de 15 años. Según lo que ella conversa con su prima, no ha pasado nada. ¿Y por qué entonces ahora, señorita, se contradice, dice que no ha hablado nada? O sea que la verdad que Claro. no entiendo, señorita. Claro que sí, señora. Por eso hay una investigación abierta. Me sorprende que usted no crea en sus hijas. ¿Aló? Señorita, disculpe, ¿me puede volver a llamar? Porque acá como trabajo en el campo. Entonces usted necesita que nosotros le enviemos toda la investigación que incluye, más allá de los documentos, fotografías irreproducibles con imágenes fuertes que según la denuncia confirman un doble delito. ¿Aló? En el marco de esta investigación, nuevas víctimas salieron a la luz. Las hermanas de este hombre lo denunciaban también por abusar sexualmente de sus propias sobrinas hace pocos meses, practicándoles tocamientos indebidos, con examen médico legista y también entrevista en Cámara Gesell. Inmediatamente reaccioné, que si le hizo a sus hijas, pensé en las mías, porque mis hijitas son bien pegadas a su tío y me llené de indignación, lloré. Al día siguiente mi hija despierta a tomar desayuno. Yo ansiosa por saber, le pregunto,
Le pregunto si alguien la tocó, alguien le hizo daño. Mi hijita agachó su cabeza y me lo cuenta, me dice que sí, que su tío le había hecho tocamientos tanto en las extremidades como su cuerpito. La llevé inmediatamente al Ministerio de la Mujer y me ayudaron, me mandaron a Fiscalía, médico legista, la examinó y tenía sus partecitas rojas. A 6 años de una grave denuncia por abuso sexual, el fiscal del caso, Luis Alberto García, ha recibido evidencias como videos, fotos y audios consignados por la hija mayor del denunciado, quien fue la primera en señalarlo por abuso sexual. Aún así, él solo cumple prisión preventiva de 7 meses por las denuncias de ultraje, embarazo y aborto que le hizo la segunda de sus hijas. Y hoy ellas solo esperan que el Estado les entregue finalmente la custodia de su tercera hermana, que está bajo poder de la madre que califican como aquella que le dio la espalda, ya que están seguras que las aberraciones se seguirán descubriendo y que será suficiente para que su padre jamás vuelva a ver la luz del día.